¿Aprecian el arranque de la pantalla? Sí, se ve. Enfermedades zoonóticas. Este es un tema muy general, un abordaje muy general, pero bueno, irá de lo general a lo particular. En este caso, estamos hablando de procesos patológicos que se relacionan con seres vivos, con animales, y en eso incluimos también a las personas. Esto como un abordaje científico, no porque sean iguales los animales y las personas, pero son seres vivos sujetos de una serie de diferentes, digamos, correlaciones que van desde la simbiosis hasta la patogenia. Y en este caso vamos a hablar de patogenia. Muy bien, esto no es nuevo, esto existe hace muchos años. Y en este sentido podemos citar a un investigador, Donald Greer, en el cual nos habla de los dermatofitos. ¿Se acuerdan que ya vimos a qué se refiere el término dermatofitos? Que son hongos imperfectos. Donde quieran una precisión me detienen. Hongos imperfectos que se especializaron en degradar la queratina de la piel, de las uñas y del pelo. Y esto aplica tanto a seres humanos como a diferentes mamíferos, por ejemplo. Es decir, 65 millones de años. 65 millones de años son muchos años. Cuando los continentes todavía no tenían esta distribución geográfica que hoy pues conocemos, ¿verdad? Y pues los dinosaurios habían desaparecido y aparecen los mamíferos con piel de características similares a las de los animales de la actualidad. Es decir, la evolución está en marcha. La evolución continúa y cambia digamos, la forma de protegerse de los seres vivos, de las escamas a lo que es la piel, como tal la conocemos. Y bueno, obviamente hay diferentes tipos de queratina, claro. Los seres vivos son únicos, irrepetibles. No tienen, eh, no tienen más que una oportunidad en el universo y son diferentes por razón natural. Discúlpenme, estoy aquí checando. No voy a tener mensajes. Muy bien. Gracias por empezar a grabar, muy amable. Bueno, entonces podemos suponer que las primeras micosis en realidad fueron zoonosis. Es decir, mucho tiempo después, los primeros homínidos presentaron infecciones. Empezó esto entonces con otras especies que también tenían pelo, que también tenían uñas, que también tenían piel expuesta. Y bueno, tenemos una gama de oportunidades alrededor de las aves, los roedores, los mamíferos como tal. En fin, esto pues nos dice que el ser humano, primero fueron esta gama de animales los que padecieron de los dermatofitos y luego por consecuencia llegaron con el ser humano a través de la coexistencia. Acuérdense que en ese tiempo el ser humano era cazador, bueno, recolector primero y luego cazador. Por lo tanto, tenía contacto con elementos de este tipo. Por otro lado, se compartían ecosistemas. Entonces, obvio, es de lo que estoy hablando. Obviamente, estas zoonosis cobran importancia cuando los seres humanos domestican animales y empiezan a crearlos en condiciones en las cuales se rompen los equilibrios que la naturaleza tenía para controlar este tipo de patologías. El hacinamiento, el manejo de los animales, el daño a través de herramientas, seguramente pues tenían que utilizar los productos derivados de la crianza de estos seres vivos, pero bueno, cambiaron sus condiciones. Entonces vinieron los daños mecánicos, las lesiones que daban la entrada a los dermatofitos en la piel,
No hay unos registros antropológicos en este sentido para ver cuáles fueron las que empezaron, pero es obvio, ¿no? Al ser cazador, venían evidentemente los riesgos de exposición a dosis masivas de esporas, por ejemplo, cuando acumulaba las pieles, supongo. Entonces, continuamos con esta sensibilización para ustedes acerca de los dermatofitos, por ejemplo. Sin embargo, no nos vamos a quedar en dermatofitos. ¿Qué tenemos entonces como referentes para la zoonosis? Pues tenemos que conocer la ubicación geográfica, latitud norte, latitud sur, los climas, las estaciones del año con sus consecuencias, corrientes de aire. ¿Y por qué todo esto? Pues porque los factores de crecimiento de los hongos pues son el pH, la humedad, la temperatura. Obviamente, la exposición prolongada o a dosis masivas de esporas en una sola ocasión, todos son factores. Atributos del agente causal, es decir, cómo se comporta el hongo. Perdón, perdón, disculpen. Listo, perdón por tempranera. Los atributos del agente causal, es decir, ¿qué características tiene? Acuérdense que los hongos tienen nutrición heterotrófica y absortiva. Por lo tanto, en el caso de los dermatofitos, pues tienen especialización por ciertas enzimas. Por otro lado, también su forma de reproducción, que tiene que ver también con las oportunidades de nutrición. Y las influencias ambientales yo ya lo manifesté ahorita a través de estos parámetros. Sin embargo, también, bueno, al ser el hombre cazador, recolector, y empieza a ser sedentario, entonces sus cambios de hábitos también tienen que ver con las influencias ambientales. Las migraciones en esa época también eran muy importantes. Y las propiedades del huésped, la persona, la raza, el sexo, la edad, su estado nutricional, todo influye y entonces son 4 ejes en los cuales podemos nosotros entender. ¿Qué vamos a entender? Pues algo muy sencillo. Ya me perdí aquí, no veo la... Ya, esto es lo que queremos entender, ¿sí? En entornos cambiantes. Y bueno, ¿qué queremos al final de este tema? Bueno, pues que ustedes conozcan las principales enfermedades infecciosas, tal vez parasitarias, como, como una relación con especies animales. Evidentemente, estas patologías, estos agentes infecciosos, pues pueden atacarlo, pero también, en consecuencia, ¿cómo lo podemos prevenir? Porque de eso se trata. El curso no es un curso para mortificar personas, sino para que aprendamos cómo conducirnos, cómo manejarnos y cómo tener oportunidades. Muy bien. Factores que predisponen esta correlación, pues el desarrollo agropecuario. Imagínense, aves, aves que en un principio pues estaban de manera silvestre, desarrollándose en ecosistemas definidos y que luego los acotamos con el ánimo de que se reproduzcan y poder aprovechar los productos. Entonces viene aquí el tema agropecuario. Imaginemos vacas, por ejemplo, o imaginemos cuando se necesitaban elementos para carga, como las mulas. Todo esto tiene que ver con desarrollo agropecuario, porque hay que darles de comer en condiciones diferentes. La comida misma, hemos visto cómo los hongos fitopatógenos están en todos esos desechos o alimentos naturales que luego se almacenan en silos. Y el riesgo de las aflatoxinas está latente.
Bueno, otro tema como factor predisponente es la destrucción de barreras naturales. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Si nosotros modificamos el curso de los ríos, por ejemplo, si nosotros modificamos las paredes, cambiamos la dirección del aire, cambiamos el pH del agua, cambiamos muchas cosas sin darnos cuenta. Y la importación de animales en este caso, bueno, pues no es lo mismo el continente africano que el continente europeo, que el continente americano, hablando de especies. Imagínense en su momento cómo tenían estas culturas que llevar de un lado a otro estos animales. En más, por ejemplo, la Roma antigua, el circo romano, los leones, pues no era su hábitat normal, porque pues, los habían llevado de África. Entonces, la importación de animales también siempre ha existido de acuerdo a las culturas. Y el contrabando, es decir, si está prohibido, pues a mí pues me interesa el tráfico y me lo van a pagar más, y entonces el contrabando de animales se vuelve una realidad, sobre todo en nuestros tiempos. Importación de productos o productos agropecuarios. Esto de la alimentación gourmet, por ejemplo. Esto tiene que ver con la oportunidad también de que en los embalajes, en la vida real, en la vida actual, los embalajes, los empaques, son vehículos para transmisión de esporas, por ejemplo. Entonces, todo esto son factores predisponentes en la actualidad. Otros factores predisponentes, la inadecuada disposición de biológicos, es decir, los desechos de los animales en su momento. Cuando hablamos de Filobacteriella, cuando hablamos de Cryptococcus, les hablé de la correlación que había entre las palomas y esta levadura que pues, causó la muerte equivocada de muchas parvadas de palomas, porque según ellos eran los que transmitían y no. Lo que pasa es que el hongo prolifera en los desechos de las palomas, por ejemplo. Entonces el aumento de contacto del ser humano con los animales, pues en la vida actual, pues hasta usted prende la televisión y le venden arenas para aglutinar orines de gatos, y esto habla de la domesticación de especies. Los cambios ecológicos también nos traen una, digamos, cambio en la correlación de los equilibrios normales. Si nosotros modificamos una flora, podemos estar modificando el suelo, y si modificamos el suelo, el pH, por ejemplo, cambiamos la oportunidad de producir y cambiamos estos nichos ecológicos que ahora algunos pueden ser favorables. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No, ninguno. Acuérdense, pueden usar texto, pueden usar voz, pueden usar emoticones. Entremos al detalle. Zoonosis. Enfermedades que en condiciones naturales se transmiten de animales a vertebrados, al hombre o viceversa. Eso no lo habíamos comentado. El hombre puede ser también un factor de contaminación para los animales. Sin embargo, pues ese es el término zoonosis. Es muy amplio. Un agente infeccioso es todo organismo capaz de producir una infección, tales como virus, bacterias, hongos, protozoarios, helmintos y hasta artrópodos. Entonces es muy amplio. Cuando hablamos de agente infeccioso, siempre traemos una idea y nos enfocamos a un grupo. Pensemos amplio, ¿sí? De esa manera podemos tener una mayor objetividad propia de un estudiante de ciencias. Enfermedades transmisibles parece muy sencillo, pero si yo les hago estas preguntas en un Google Form, seguramente vamos a batallar para describir esto, ¿sí? Enfermedades transmisibles, aquellas que por su naturaleza, generalmente de tipo infeccioso, pueden ser transmitidas a personas, animales o plantas. Me remonto aquí y les pido que me acompañen a visualizar en un ejercicio lúdico los ciclos de vida de los hongos que hemos ejemplificado, que tienen diferentes etapas, diferentes momentos, que tienen hospederos intermediarios como las plantas.
o el agua también juega un factor importante. La fuente de infección, obviamente la persona, animal, puede ser un objeto, puede ser un objeto. Simplemente la corteza de un árbol, por ejemplo, en el cual pues podemos nosotros sufrir una cortada en nuestras manos y por ahí entra un hongo, como el caso de algunos hongos de carácter intermedio en cuanto al tipo de patología. Y bueno, la infección, entrada y desarrollo de multiplicación de un agente infeccioso, en este caso pensemos en los hongos, en el organismo de una persona o animal. Estamos hablando de criterios amplios. Estas son las bases conceptuales. Lo que pretende esta presentación, jóvenes, no es cansarlos ni aburrirlos, simplemente establecer un código de comunicación en donde los conceptos que compartamos sean los mismos. A la hora de que ustedes contesten un examen, tienen que estar muy conscientes del alcance del concepto que usan. Por ejemplo, un portador, una persona o animal que alberga un agente infeccioso de una enfermedad y puede tener unos síntomas y menos síntomas clínicos y puede por lo mismo constituirse en una fuente potencial de infección para el hombre o los animales. En fin, tenemos nosotros también en contrapropuesta del portador lo que sería un reservorio. Toda persona, animal, planta o materia inanimada es sinónimo de fomites, en donde normalmente vive y se multiplica un agente infeccioso, del cual depende para su supervivencia, pudiéndose transmitir a un huésped o a un vector. Acuérdense que también hay vectores, que son aquellos organismos que sirven de vehículo para transmitir. En este caso, pensemos en hongos. Y susceptible, toda persona o animal que se supone no posee resistencia. Hay múltiples razones contra un agente patógeno determinado y por tanto está expuesto a contraer la enfermedad en caso de contacto con el mismo. Pero no nada más es la persona que tiene, digamos, fallas inmunes. Eso es lo primero que se nos ocurre. Sin embargo, también hay un tema. La exposición a un número determinado de esporas también lo hace susceptible. Hay límites. Acuérdense, algunas imágenes en cuanto a la liberación de esporas, en realidad son células microscópicas que lo podemos imaginar como una nube. Si nosotros nos exponemos a este tipo y lo aspiramos, pues evidentemente la probabilidad de desarrollar infecciones es más alta por el reto que hay en nuestro sistema inmune. Vector, en consecuencia, ahorita hablábamos de vectores. Vector, en consecuencia, pues es un organismo capaz de transmitir un patógeno productor de una enfermedad. ¿Es lo mismo un vector que un vehículo? Veamos. Vehículo es un medio inanimado, como el agua, el aire o los alimentos por medio del cual un agente infeccioso llega al hombre o a los animales. Entonces, vector y vehículo no es lo mismo. La diferencia es que un vector es un organismo y un vehículo es un medio inanimado, pero hacen la misma función. ¿Queda clara esa diferencia? Es muy sencilla, jóvenes. Sí, sí queda claro. Gracias. Y bueno, entramos a la clasificación. Cuando tenemos mucha información, ¿qué es lo que procede? Pues ordenar la información. ¿Y cómo la ordenamos? Pues en un orden lógico. Permítame un segundo, por favor. Listo, estoy con ustedes. No disculpa. Aquí también pasan cosas de este lado. Pero aquí estamos. Tenemos mucha información. Tenemos que ordenarla de tal manera de que podamos utilizarla. Que esté disponible en el momento en que la necesitemos o que la tengamos que compartir. Es decir, la información es muy importante si y solo si encontramos un fin y se cumple. Bueno, en este caso,
podemos, de acuerdo a la línea de transmisión, podemos encontrar con zoonosis. No estamos hablando de micosis específicamente. Zoonosis, antropozoonosis. Las zooantropozoonosis y las anfixenosis. Oye, pues, este maestro nos quiere complicar la vida. Pues no se las quiero complicar, pero aquí estamos. De acuerdo al ciclo evolutivo, acuérdense que este es un criterio, la línea de transmisión, cómo se transmite. Y la otra, de acuerdo al ciclo evolutivo, zoonosis directa, ciclozoonosis, metazoonosis y saprozoonosis. De acuerdo al ciclo evolutivo. Enfermedades micóticas, vamos aterrizando al punto. Principales enfermedades micóticas. Dermatofitosis. Esas venimos hablando desde el principio, como una referencia desde la era cenozoica. Candidiasis, levaduras involucradas, levaduras dimórficas, histoplasmosis. Histoplasmosis es otra levadura, pero no estamos acostumbrados a verla como levadura, porque es una levadura que es fagocitada. Criptococosis es otro hongo dimórfico, tiene una fase levaduriforme. Acuérdense que Cryptococcus neoformans es la fase de levadura y Filobacilliela neoformans es la fase micelial. Muy bien. Maduromicosis. Este tiene que ver con un concepto un tanto diferente. Vamos a detenernos un momento aquí. ¿Sí? Maduromicosis. Las demás son enfermedades micóticas. Maduromicosis estrictamente no es una enfermedad, es un síndrome. ¿Me están siguiendo? Sí. Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas clínicos que un paciente declara o observamos. Entonces no es una enfermedad y no la causa un hongo, la causan varios hongos. Se manifiesta como si fuera, ¿qué les parece? Se le llama micetoma porque parece un cáncer, pero no es un cáncer. Es un síndrome que tiene que ver con manifestaciones clínicas en tejido no superficial, sino intermedio. De tal manera que no es una micosis generalizada, pero sí tiene que ver con estas micosis o estas patologías subcutáneas. Afectan el tejido muscular y a veces hasta hueso. Y tiene diferentes agentes causales. Se han identificado más de 10 agentes causales. Entonces, este break es porque, si bien está aquí como una entidad patogénica, pues en realidad hacemos diferencia con los demás que están aquí. Blastomicosis es una enfermedad sistémica que además tiene diferentes categorías por su origen geográfico. Se ha identificado blastomicosis europea, blastomicosis norteamericana y blastomicosis sudamericana. Y como veíamos al principio, el tema de los ecosistemas, obviamente estas micosis se desarrollan en ecosistemas muy diferentes entre sí. Por lo tanto, responden a condiciones diferentes y son especies diferentes. Muy bien, un ciclo muy sencillo. El agente etiológico, el agente que causa la enfermedad, el agente que causa la patología.
Pónganle el nombre que ustedes están pensando. La siguiente pregunta es, ¿tiene algún reservorio? ¿Hay algún espacio, sitio en el ecosistema en donde este hongo pueda reproducirse de manera natural? Este reservorio, ¿en qué ecosistema está? ¿Qué predomina ahí? ¿Un ambiente árido, como en el desierto? Pensemos en coccidioidomicosis. ¿O un ambiente húmedo, como la selva? Y el mecanismo de transmisión. ¿Puede ser un vector o no? Puede ser, en un momento dado, el agua, puede ser el aire. Estamos hablando de mecanismos. También pueden ser insectos. ¿Y cuál es la puerta de entrada en el organismo? ¿El sistema respiratorio? ¿El tejido cutáneo o subcutáneo o a través de traumatismos en la piel sana? ¿O puede ser el epitelio nasal? Y para eso se requiere que el huésped sea susceptible. De tal manera que esto pueda cumplirse. Es una cadena epidemiológica, ¿sí? Es una cadena que cierra un ciclo. Y esta persona, este animal, ¿con quién convive? ¿Cómo se puede transmitir? Por eso hablábamos de antropozoonóticas, de persona a persona. O puede ser de una mascota, de un animal, un ser vivo, a una persona. O pueden ser las dos. Porque nos enseñan de manera lógica a pensar lo más simple posible. Pero el mundo es complejo. Y los ecosistemas lo son. Tan complejo como lo que vimos en el metabolismo de las células. Una célula microscópica, todas las maravillas que suceden en su metabolismo, que luego se articulan para formar un tejido, y esos tejidos órganos, y esos órganos hacen funcionar la vida. Es complejo. Muy bien. Continuamos. El agente etiológico, pues ahorita nosotros lo mencionamos aquí, pero bueno, veamos el detalle. Organismo productor de la enfermedad. Reservorio, organismo que garantiza la supervivencia de la enfermedad, de tal manera que ese agente etiológico se mantiene viable, ya sea, si es un hongo, ya sea fase micelial o con esporas. ¿Pero qué tipo de esporas? Hay esporas de reproducción y de supervivencia, acuérdense. ¿Sí? Y bueno, regresando, puerta de salida, ¿qué entenderíamos? Pues entenderíamos un sitio que el microorganismo busca para salir y transmitir y cumplir un ciclo. Muy bien. Mecanismos de transmisión. Ahí vamos a la mitad de la explicación. Organismo productor de la enfermedad es el agente etiológico y mecanismos de transmisión, las vías que puede utilizar el microorganismo para continuar su ciclo. Vamos a suponer una persona que tiene una enfermedad micótica respiratoria. ¿Qué mecanismo puede tener? Pues la tos, por ejemplo, que si bien cumple esa función, aunque en realidad es un síntoma, bueno, y la puerta de entrada que el microorganismo necesita, pues puede ser muy variable, las he comentado ya, y el organismo susceptible.
Un organismo que sus condiciones de vida naturales permiten el desarrollo de la enfermedad. Un ejemplo muy sencillo, candidiasis. La identificamos en desechos de materia orgánica, ¿sí? A través de sus heces puede contaminar alimentos. Esos alimentos pueden llegar vía digestiva. Y esto, obviamente, tiene secreciones. Y estas secreciones contagian a los seres con los que nosotros coexistimos. Y puede llegar a la mujer. ¿Hay síntomas clínicos en una candidiasis en el hombre? Sí, sí hay. Pero que en la mujer se manifiestan de manera más diversa, eso es un hecho. Entonces puede ser por contacto directo o a través de reservorios. Pero aquí el asunto tiene que ver qué diferencia hay entre hombre y mujer. Pues fisiológicamente hablando, pues hay un pool hormonal que es diferente y que hace que Candida albicans sea mucho más fácil que se instale como patología en la mujer que en el hombre. Luego hablaremos de eso. Ahorita es incidir, sensibilizar. En eso quedamos. ¿Cómo podemos romper este ciclo? Pues con higiene. ¿Cómo podemos romper este ciclo una vez que está en el hombre? Pues con prevención, higiene, atención a los síntomas en la piel, por ejemplo, que se puede manifestar en el hombre, o en el manejo de sus heces, por ejemplo. ¿Y por qué no decirlo? No entremos en falsos pudores. En un momento dado el hombre también se puede contaminar con cándida o contagiar con cándida y ser por vía sexual transmitido a la mujer. Eso también puede suceder. Puede suceder. ¿Sí? Esto ilustra una enfermedad zoonótica porque su origen está en especies vegetales. Perdón, animales y vegetales. Desechos. Dermatofitosis, fíjense bien, es diferente. Son muy comunes porque se puede confundir incluso una candidiasis en la piel, se puede confundir con una dermatofitosis, pero hay síntomas diferentes. Pero bueno, dermatofitosis. ¿Cómo la podemos encontrar? Bueno, a través de personas que puedan infectar a otros, a través de sus detritus. ¿Qué es detritus? Desechos. Hay personas que de alguna manera comparten estas secreciones o estos detritus. Por ejemplo, uñas mal cortadas. Y cuando hablamos de cortar uñas o cabellos, hablamos de tijeras, corta uñas, hablamos de pinzas. Y todo esto, por contacto directo, puede contagiar a personas saludables. Las lesiones cutáneas y las uñas infectadas son otro origen de estos hongos. Ahora bien, hay dermatofitos de origen geofílico, es decir, vienen de la tierra. Y una falta de aseo, una falta de higiene, puede dar lugar a que se cierre este ciclo. ¿Cómo vamos de tiempo? Hoy no hice break porque la ausencia del speaker me cambió todo el programa. Muy bien. Hablemos de dermatofitos. Microsporum con diferentes especies. Tricofitum con diferentes especies. Y obviamente Epidermophyton, que no está aquí, pero también es un dermatofito. Aquí son obviamente los que tienen más correlación con animales que con los que están en el suelo de manera directa. Y bueno, en el cuadro podemos observar el género, la especie y su origen animal, es decir, los hospederos, gatos y perros aparentemente sanos. Microsporum canis, gatos, perros, changos. Pero ahora sí, los dermatofitos también son conocidos comúnmente como tiñas. La tiña del cuerpo y la tiña de la cabeza son los retos, en este caso de Microsporum canis. Y por otro lado, en el caso de Microsporum canis, con otra variedad,
también puede producir la tiña de la cabeza. Los cerdos también participan, es decir, hay que tener cuidado con las personas que cuidan cerdos, que manejan la porcicultura mal, porque hay quien la maneja muy bien, ¿sí? Y esto puede dar lugar a la tiña del cuerpo de la cabeza. Trichophyton equinum procede de los caballos y es una tiña muy común de todo el cuerpo, no nada más de las uñas o del pelo. Puede estar en los 3 elementos. Las gallinas, también la tiña del cuerpo. Borregos, aquí hablamos de granuloma dermatofítico de la barba, es decir, aquí ya hay reacciones inmunológicas involucradas, por eso hablamos de granuloma. Los roedores, la tiña del cuerpo, los changos y los camellos también han sido objeto de ubicación de estas especies, el tricofito. Sin embargo, pues hay que, en esta tabla no nos reportan en qué tipo de tiña se manifestó. Muy bien, jóvenes, si me permiten, aquí me voy a detener. ¿Tienen algunas preguntas al respecto? ¿Pueden ponerlas por escrito? ¿No hay preguntas? Bueno, aquí la voy a dejar por el día de hoy y venimos con más material sobre hongos que afectan a los seres humanos en la siguiente edición. Me quedo aquí para resolver las preguntas en el chat. Gracias.